Hay algo mejor que dudar, que es dudar en plural. Dudemos. Dudemos. Si usted tiene todas las respuestas, apáguele. Váyase aquí. Venga, para la próxima semana y nos Sí, a lo mejor ya platica. sabemos qué contestarle, pero aquí en realidad, pues la pregunta, ¿no? O sea, le acaba de entregar el presidente pues, su informe, ¿no? Da su mensaje. Y pues aquí yo dudo por temas, Ok. ¿no? O sea, no por el bulto, ¿no? El bulto ya lo discutimos, trae mucha aprobación, lo decíamos la semana pasada, pero aquí vamos a dudar ahora por temas. A ver, le suelto la primera. ¿Cómo va la política educativa? Nueva escuela Así mexicana. facilito. Nueva escuela. Nueva A ver, escuela mexicana. yo creo que la política educativa tiene distintos planos de discusión. Había uno que en realidad era por contraste del pasado. Entonces, la necesidad de desmarcarse de la reforma peñanietista, La mal llamada. la mal La mal llamada. Y yo ahí lo que creo es que Sea la mal querida, ahora es la mal llamada. el tema de discusión amplio nacional tampoco se dio. O sea, reconozcamos que no hubo un gran debate sobre la nueva escuela mexicana. O sea, sucedió que uno de los grupos excluidos en las discusiones anteriores regresó a tener centralidad, la CENTE, para decirlo con todas sus letras, que alguien que ha trabajado durante muchos años una visión de educación, que es el secretario Esteban Moctezuma, tiene una centralidad en la discusión y en este debate. O sea, sus ideas Hizo son muchos públicas. foros, ¿no? Reunió a Sí, mucha gente. eso es lo que yo creo Yo- que yo fue no de bajo fui a- perfil. Yo no fui a esos foros, pero eso no hace que no haya habido una discusión Yo intensa y creo, larga. yo creo que los foros no fueron del calibre de lo que se decía. La razón por la que no hay objeción ni obstáculos es porque los actores rebeldes de la versión anterior hoy fueron incluidos en la mesa. No hubo un debate nacional. Ese es un eje. Y el segundo, que es el de la implementación, yo creo que es muy temprano para verlo. Pero a ver, dime una cosa, en las encuestas yo veo a la gente muy contenta con la política educativa. Esa le ha salido hasta arriba como con gran satisfacción. Hay una cosa que me llama la atención. Lo mismo pasaba con Peña Nieto, que había echado a andar la mal llamada. Pues, O sea, parece que a nosotros nos preguntan, ¿le gusta la educativa? Sí, está bien. Sí. Es como, Sí, no importa lo que haya, no alcanzo a entender. Pues yo que trabajo con maestras y maestros frente a grupo en educación básica, están igual de confundidos que con la mal llamada. O sea, han tenido estas reuniones de consejo que ahora tuvieron antes de iniciar el ciclo escolar y están de igual forma como en el pasado, con una cantidad de contenidos que tienen que echar a andar, con los mismos grupos numerosos, con las escuelas en las mismas condiciones. O sea, ya en ese nivel así de campo, donde los maestros ponen el cuerpo, no O siento sea, de que... la mal llamada a la mal aterrizada. No, y a ti te va a encantar porque además ya mis hijos le dieron su librito de Conociendo mi Constitución. Lo que no saben es que en unos meses seguramente esa Constitución va a cambiar los artículos y ya va a quedar viejo el librito. A ver, me muevo. La cartilla Política moral. exterior, esa no está tan bien valorada. Le he echado muchas ganas al presidente y Marcelo a enfrentarse con el señor Trump, pero parece que la gente no está contenta. Quizá en este tema no estaríamos contentos en ninguna circunstancia. Pero a ver, está valórenme. complicado. A ver, política exterior. Trump. Sí, yo creo que está muy complicado, ¿no? Y que el gobierno mexicano además pues no ha quedado bien ni con nosotros ni con los gringos, siento yo, ¿no? O sea, como tratando de tapar los dos frentes, se le está filtrando por los dos lados y en principio pues me parece gravísimo esta cosa que terminó haciendo Marcelo, que debió de haber hecho la Segov, quien se encargaba de todas las cuestiones migratorias y que hasta la fecha es Marcelo quien lleva la batuta. Y bueno, hemos visto cómo está la situación con los migrantes, sobre todo en Chiapas, ¿no? Ya los propios migrantes manifestándose porque las condiciones en las que viven están tremendas y es lo que se supone que el Estado mexicano le iba a dar, ¿no? Sí, pero a ver, entre el perro y el poste, ¿había manera de salir bien librado? Pues no. Es que ese tema ¿Cómo está está? complicado. Está A ver, A ver, complicado. política de seguridad. Otro más sencillo, política de seguridad. Rápido una cosa sobre el tema de política exterior, porque creo que dos ejes canibalizaron la idea de política exterior. Uno es el rol de México en la migración regional, tanto como país de tránsito como país de retorno, y la relación bilateral con Estados Unidos. Pero las otras preguntas de política exterior, dirían los clásicos, el rol de nuestro país en el concierto de las naciones, Wow. ese está muy Eso suena como a desdibujado. Tchaikovsky. Con la idea de que la mejor política exterior es la política Interior. interior,
pues no sabemos qué rol estamos jugando. Y es muy notorio, cuando uno sale de México, personas que han trabajado las relaciones multilaterales te dicen, México está perdiendo su liderazgo en un contexto en el que dejarle ese liderazgo a alguien como Bolsonaro en la región es gravísimo. La única variable nueva es Bolsonaro. Sí. O sea, eso que me estás diciendo yo lo vengo oyendo pues más o menos desde que se acabó la O sea, Norte ya Sur. venía Pues flaca desde la caballada. entrada al Tratado de Libre Puede ser, Comercio. puede Perdimos ser. como nuestro rol. Pero bueno, a ver, déjame. Pero política, Seguridad, para ver, ese es el principal reclamo, ¿no? Tenemos que hablar de eso y de corrupción. A ver, Está seguridad. no, está súper canijo ese tema también, ¿no? O sea, creo que todas las discusiones que hubieron en torno a la Guardia Nacional, que ha sido la respuesta que Andrés Manuel y el gobierno han dado para atender la problemática de seguridad, que si lo miras fríamente no había otra manera de atender el estado en el que estamos, si no es con un grupo tan numeroso como el ejército, pero al mismo tiempo, bueno, la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo, todo lo que se había hecho de cabildeo en el Senado, en la Cámara de Diputados, para escuchar a las organizaciones civiles, que no fuera un militar el que estuviera al frente de la Guardia, que se desmarcaran ciertas diferencias en este tema, ya cuando llega la ejecución, o sea, ¿quién es el que está al frente de...? Ahora, con la Guardia Nacional, un tema conceptual que podríamos discutir aquí y otro tema práctico. O sea, Apostar. empieza ya a funcionar, empieza No. ya a No, jalar. en principio es muy poco el tiempo, ¿no? Además, esas voces que dicen que se votó por unanimidad en el Senado, por lo que se votó no es lo que está en terreno, o sea, lo que está en terreno no es una Guardia Civil como dice la Constitución. Y además Andrés Manuel perdió la oportunidad porque ya en la Constitución decía que las Fuerzas Armadas iban a estar en terreno 5 años, ¿no? O sea, porque en 5 años iban a salir, ya iban a regresar a los cuarteles supuestamente. Pudo haber mantenido ese esquema porque nunca se pidió, sabemos que es ilógico, iluso pensar que van a regresar de la noche a la mañana. Pudo haber utilizado ese esquema a la par en la que mejoraba y limpiaba a las policías civiles. Esta otra parte, que es la más importante en la estrategia de seguridad, no lo está haciendo y entonces vamos a llegar a esos 5 años con la misma estrategia de los otros 2 sexenios y no vamos a poder regresar a la policía civil. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto aguanta, Miguel, cuánto aguanta la gente en ver qué pasa con la Guardia Nacional y con las propuestas sin que baje ya la tasa de homicidio y la violencia? Es que ese es justo el eje que yo creo que más nos tiene a todos preocupados. El país se nos hizo más chico y los días se nos hicieron más cortos. O sea, cuando yo tenía 15 años, yo volvía en la hermosa Orizaba de Veracruz cantando los timbales del cura de Villalpando con mis 10 amiguitos de la misma edad, solos, a la 1:30 de la mañana. Te imaginé O sea, y Ya con barba. eso no lo vive nadie. Los días son más cortos y el territorio es mucho más reducido. Hay zonas por las que no pasas, zonas por las que no transitas. La idea de la Guardia Y Nacional Veracruz se hizo bastante. está está durísimo. muy- La idea de que la Guardia Nacional recuperará regiones Sí, por la es. presencia territorial, por ocupar territorialmente, esa es una tesis aceptable y habrá que verla Muy en antigua, el tiempo. ¿no? Es O muy sea, antigua, pero habrá que verla en el tiempo cómo se desarrolla. La tesis que yo no comparto con el presidente y en la que sí soy radical en mi crítica, es decir, que toda esa violencia se debe a que se abandonó al campo y a que no se atendió a los jóvenes, porque pareciera que los únicos que se andan matando unos a otros son los pobres. Y la evidencia le dice lo contrario. Tú vas a zonas como el Bajío, de altos salarios, de alto desarrollo agrícola, con industria espacial, y la violencia está desbordada. Y vas a Ahora, zonas ¿dónde del recluta el sureste? crimen organizado? Ahí Pero- sí recluta, no recluta entre los salarios más altos ni entre la gente con mejores No lo posibilidades. sabemos. En Pero- Sinaloa los datos te dicen Sí. cosas distintas. Lo que no entendemos es la complejidad de la violencia. que se liga Corrupción, con el- corrupción, ¿por qué no puedo ir sin corrupción? A Yo ver, creo la que se liga votamos con para que ese- acabara con la corrupción. Y le ha metido duro a bajar los dispendios, a meter austeridad. Y sin embargo me sorprende que otra vez reviso encuestas y no es por lo que más se le aplaude. A ver, Pero yo creo que es el tema más difícil, ¿no? Bueno, despuesito de seguridad, ahí van. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la corrupción, vivimos dentro de la corrupción. Entonces, yo conozco a personas que están trabajando en el gobierno que literal no se imaginaban la maraña a la que se iban a meter hasta que no estaban ahí. Entonces, también desenmarañar ese nudo no es tan fácil como pudieron haber pensado, creo yo. No, y que yo creo que se liga mucho con lo que decía Miguel ahorita en términos de seguridad. O sea, la forma en la que está organizada la estructura permite, o sea, el sistema está tan corrompido que es muy complicado
ver por dónde, cuál es el inicio del hilo para empezar a jalar. Ahora, estos casos de, por ejemplo, Rosario Robles, ¿no? O sea, como que hay una intención y la presencia que tiene Santiago Nieto respecto a las investigaciones que está haciendo, que al menos transmiten el mensaje de estamos mirando donde antes no miraban. Señor, hacía el corruptur, ¿no? Conmigo. Con Michelle. Con Michelle. A ver, ¿dónde acabaría el corruptur hoy? O sea, visitarías la galletita y luego Sí, la suavicrema. la suavicrema, No, yo creo que- la Casa Blanca. ¿Dónde terminaría el final? ¿Dónde estaría llegando? Palacio Nacional, ¿aquí algo cambió? Yo creo ¿O que Los llegaría a Pinos? Los Pinos para como epicentro de la corrupción, pero hay una cosa que yo quiero decir que no es menor. El presidente sí ha hecho un contraste con la administración anterior. Sí es muy distinto que alguien diga, yo no voy a sudar calenturas ajenas en el tema de la corrupción a un presidente como Peña Nieto que decía, el que esté libre de pecado que tire la primera No, está piedra. en nuestra Claro. cultura. Sí, Está sí hay- en nuestra cultura. Sí hay un lance de transformación y ese yo lo aplaudo. Donde yo no le pongo buenas calificaciones a lo que ha sucedido en este corto periodo de gobierno es a desmantelar las redes de la corrupción. Porque una cosa es Rosario, Lozoya y tal, las redes, desestructurar redes en su complejidad. Y, si me lo permiten, yo creo que alguien como Santiago Nieto con una responsabilidad de ese calibre tendría que ser silenciosos, ultra discreto. Las personas que hacen inteligencia financiera en los países serios no aparecen en la tele. Yo salgo en la defensa de Santiago Nieto. Muy bien. Si hay fuerzas que te están llevando a que no denuncies, a que no se sepa, a ocultar la corrupción, sí habría justificación para que Nieto dijera, aquí les va el petardo, a ver si con eso sí abrimos las puertas. Puede ser, Puede pero ser. es de estilos. Ahora, se nos va el balance más o menos bueno. El presidente todavía tiene cheque en blanco. Llegará a final de año con gran aprobación. Probablemente sea hasta el próximo año que empiece. realidad y su actuación empezarán a empatar. Sí, La realidad del país no está bien, él está muy bien. sí. Y la esperanza de que van a cambiar las cosas, muy Es eso, alta. la esperanza es muy alta. O sea, en el momento en el que votamos, la esperanza era muy alta y continúa todavía hasta el día de hoy esa esperanza manteniéndolo. Pues un tema que sí estuvo muy ausente este año es el de la política ambiental. A mí me tiene muy sorprendido. Y bueno, ya no les pido a ustedes que me den preguntas sobre el tema. Me fui a testar unos niños, ¿no? Niños en un parque, ¿no? Estaban ahí hablando justamente de tortugas que se meten que se las encuentran con los popotes de plástico, con el plástico, muy obsesionados con el tema. Así que una buena cosa también que los niños de vez en cuando Ay, sí. traigan sus Rompan temas. el adultocentrismo, no más adultocentrismo. Adultocracia. ¿Y dónde vamos a quedar? Nos van a mantener los niños. Vámonos a la calle con niñas y niñas preocupadas por el medio ambiente.